Si Dwight Eisenhower hubiera fallecido en 1941 a la edad de 51 años, hoy sería un desconocido para la historia. Si hubiera fallecido en 1945, habría sido considerado el brillante comandante supremo en la coalición bélica que llevó a la victoria a los aliados. Sin embargo, para un mundo amenazado en derivar hacia las guerras nucleares, este legendario militar alcanzó la presidencia de los Estados Unidos para desde allí dirigir una tenaz e inmensamente eficaz lucha por la paz contra las fuerzas entusiasmadas por el uso y posesión de las armas nucleares. El 6 de junio de 1944 se llevó a cabo el desembarco en la costa de Normandía. La misión fue dirigida por el comandante supremo aliado Eisenhower, quien diseñó la estrategia basándose en sus experiencias obtenidas en los desembarcos de Marruecos, Argelia y Sicilia. No había reglas. Había nuevas armas y enormes peligros. El conflicto ideológico era de tanta importancia como básico podía llegar a ser. Dos fuerzas capaces de destruirse entre sí. Fue una década dura y terrible que necesitó una gran capacidad de liderazgo. Y pienso que Ike se lo dio al mundo. Creo que evitó la llegada de la Tercera Guerra Mundial. El plan de los aliados consistía en desembarcar en 5 playas de la costa de Normandía para romper la resistencia alemana en el terreno y liberar a París de las tropas nazis. En el desembarco participaron más de 73.000 soldados del ejército estadounidense. Uno de los principios de Eisenhower era no cometer errores forzado por las prisas, posponer la toma de decisiones el mayor tiempo posible para poder mantener abiertas el mayor número de opciones. Esto se ve claramente en su decisión del día D. Mantuvo su margen abierto hasta el último minuto posible en que se tendría que tomar una decisión. Luego había que tomarla y él estuvo preparado, supo que había llegado el momento. Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. El éxito de la batalla permitió el rápido avance de las tropas aliadas y abrió la puerta a la recuperación de Francia. El desembarco fue uno de los elementos claves a la hora de la derrota del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Ike for president, Ike for president, Ike for president, Ike for president. You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike for president. Al finalizar la guerra, Eisenhower fue nombrado jefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, no ocupó mucho tiempo este cargo, ya que decidió presentarse como candidato a la presidencia de su país. Corría el año 1952. The man from Abilene, out of the heartland of America. Ike centró su campaña en 3 temas que consideró fundamentales: acabar con el estado de corrupción política norteamericana, finalizar la guerra de Corea y terminar la subversión que, en su opinión, originaba el comunismo. Para la campaña eligió como vicepresidente a Richard Nixon. General, if war comes, is this country really ready? It is not. The administration has spent many billions of dollars for national. Yet today, we haven't enough tanks for the fighting in Korea. It is time for a change. The nation, haunted by the stalemate in Korea, looks to El 4 de noviembre del 52, la fórmula republicana logró la victoria en la mayoría de los estados, y así se consagró electa en los Estados Unidos.
Eisenhower dio cumplimiento a una de sus promesas electorales. Puso fin a la Guerra de Corea mediante la firma de un acuerdo que consagró la división del país en los estados de Corea del Norte y Corea del Sur. El uso de la energía nuclear con fines pacíficos es posible, remarcó Eisenhower en un discurso ante la Organización de las Naciones Unidas. Against the dark background of the atomic bomb, the United States does not wish merely to present strength, but also the desire and the hope for peace. The United States pledges before you, and therefore before the world, its determination to help solve the fearful atomic dilemma, to devote its entire heart and mind to find the way by which the miraculous inventiveness of man shall not be dedicated to his death, but consecrated to his life. Durante su primer mandato presidencial, Eisenhower logró aprobar una medida que marcó un hito en la historia de su país. Suprimió la normativa que obligaba a los negros a ceder su asiento a los blancos en el transporte público. Y además, al aprobar la admisión de un estudiante de raza negra, terminó con la segregación racial imperante hasta ese momento en las escuelas. Año 1956. La fórmula republicana Eisenhower-Nixon fue reelecta y gobernó por 4 años más. Ya a partir de 1962, alejado de la vida política, Eisenhower vivió 13 años más como un ciudadano testigo de su época. Murió el 28 de marzo de 1969. Su funeral estuvo a la altura de la persona que había llegado a ser. Asistió el pueblo norteamericano, líderes mundiales, junto con viejos colegas del ejército. No porque fuese lo correcto, sino porque todos sintieron genuinamente la pérdida de un amigo abierto, cariñoso y honesto. Era un chico de la pradera, de verdad, alma y corazón y sinceridad. Y su patriotismo era algo fuera de lo común. Todavía saco mi insignia y de vez en cuando le doy brillo. Me gusta Ike.